Bien, entonces, a ver, para enlazar con la explicación de la semana pasada, bueno, habíamos hablado que la investigación científica, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que se inicia con el planteamiento de un problema, ¿no? Que me permita llevar a buscar, ¿no? Una respuesta, ¿no? Y en esa acción de buscar respuesta, me voy a plantear muchas hipótesis, ¿no? Voy a buscar un método, cómo llego a, a conocer, ¿no? A dar respuesta a esas preguntas que me he planteado. Pero esas preguntas no es que yo, las preguntas que se me ocurran, ¿no? Ya yo digo, voy a preguntar eso y listo, ¿no? Sino que de todas las múltiples preguntas que me surgen, yo tengo que redactar todas esas preguntas que me surgen, el por qué, el para, cómo, el qué pasaría, cómo, todo eso respecto a lo que estoy estudiando, para ver cuántas de ellas ya tienen respuesta, ¿no? Y cuántas de ellas todavía es un vacío en la ciencia, ¿no? Entonces, eso que todavía falta respuesta es la oportunidad, ¿no? Porque la investigación busca aportar al conocimiento, no busca repetir, ¿no? Tal vez podemos ser que busca validar, ¿no? Contrastar, que también es una opción válida. De hecho, la ciencia está en constante contradicción, ¿no? De validación. Entonces, en ese proceso es válido cómo también las teorías van cambiando, ¿no? Ya que al tener como objeto la realidad social, esta cambia, ¿no? Entonces, no permanece, digamos, estática, ¿no? Como es una frase bien conocida, ¿no? Que lo único que permanece es el cambio, ¿no? Que lo único que permanece constante es el cambio, ¿no? Entonces, pero este método definitivamente no es riguroso, ¿no? Sino que se va ajustando de acuerdo a la necesidad de cómo nosotros vamos estudiando ese fenómeno, ¿no? El primer ejercicio que se le hizo es que ustedes planteen un tema. En base a ese tema que ustedes planteen, busquen primero qué investigaciones se ha hecho, ¿no? Eso con la finalidad que vean y exploren todo lo posible, claro, solamente se le había pedido que comenten dos o tres referencias, de repente el ámbito local, internacional, como un muestreo rápido de cuántos he investigado sobre esas variables, ¿no? Entonces, ustedes ya con eso van a ir de repente, primero viendo cómo esas investigaciones, ya sea si son artículos o son tesis, ¿no? Cómo le están planteando, pero sobre todo qué aspecto de la variable ya lo están respondiendo, ¿no? Entonces, ustedes ya con esa guía le va a permitir cuadrar mejor su tema, ¿no? En base a ello, ustedes van a empezar a problematizar, que es lo importante, ¿no? Muchas veces las preguntas no surgen así de inmediato porque todavía no nos hemos sumergido mucho en el problema, ¿no? Entonces, habría que empezar a problematizar para, en base a ello, aterrizar, ¿no? Entonces, para nosotros poder problematizar, tenemos que ir desde lo macro a lo micro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la corrupción, si hablamos de repente de las elecciones, ¿no? Hay que partir desde un contexto más amplio, ¿no? Que nos permita, digamos, tener un panorama a dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Eh, si hablamos, bueno, creo que había, no me acuerdo de los temas de investigación, a la par voy a ir revisándolo. Planteaban diferentes temas de investigación, variables, ¿no? Que tienen que contextualizarlo ya sea desde una perspectiva histórica, cómo ha ido evolucionando, eh, o también desde un parámetro global, ¿no? De repente hay, por ejemplo, si hablo de la pobreza, ¿no? Yo puedo darle una mirada de cómo están los indicadores de Gini, los informes de desigualdad que hace diferentes organismos internacionales, ¿no? ¿Cuál es la pobreza, la desigualdad en América Latina, ¿no?
para ir aterrizando cuál es la pobreza, desigualdad, de repente en el Perú o de repente en una zona en específico, pero voy de lo macro a lo micro, ¿no? Y también me permite en ese análisis de aterrizar de lo macro a lo micro, encontrar otras variables, como mencioné, hablamos de pobreza, pero también hablamos de desigualdad, de repente podemos mencionar el tema de la corrupción, cómo influye, y entonces llego a hablar, por ejemplo, de los niveles de pobreza no sé, pues de repente en Huancavelica, ¿no? Entonces, pero he aterrizado y también puedo, por ejemplo, también explicar desde una perspectiva histórica, decir, cómo ha ido cambiando, fluctuando los indicadores de pobreza con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, ha subido, bajado, ¿no? Y cómo esto también se ha enlazado contra variables que tienen que ver desnutrición, que tienen que ver con, eh, bueno, lo que es deserción escolar, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que de una u otra manera están vinculados, ¿no? Entonces, yo hago todo explico a, para aterrizar en mi problema, ¿no? Entonces, eso me permite darle como que mirar desde lo alto la montaña, ¿no? O sea, yo voy a investigar determinada parte, ¿no? Pero estando ahí no me permite ver el bosque, ¿no? Muchas veces tengo que alejarme un poco para ver cuál es el sentido que yo voy a dar a mi investigación, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes ven cómo van a contextualizar no solamente el hecho de que ustedes lo hagan de lo general a lo particular, sino también cuál es el contexto que favorece investigar, ¿no? Eh, digamos, cuáles son los factores que hacen interesante poder investigar ese problema. De repente es un tema coyuntural, ¿no? Que amerita justamente estudiar, ¿no? O es un tema, digamos, de relevancia a nivel de percepción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso también lo hace importante poder plantear. Entonces, todos esos aspectos es importante considerar al momento de plantear, ¿no? Y cuando yo planteo mi pregunta, voy a aterrizar ya en una pregunta, ¿no? Voy a aterrizar en una pregunta general. Pero para plantear esa pregunta general, como le mencioné en un momento, no es que me surja como de manera, digamos, un poco sobrenatural, exacta, con todas las partes, una pregunta específica, ¿no? Pero una pregunta general. Eso es un proceso también de entrenamiento, ¿no? Previo a eso nos van a surgir muchas preguntas y hay que anotar esas preguntas que nos surgen, ¿no? Por ejemplo, aquí se plantea un tema, ¿no? Eh, la ciberseguridad en el Estado peruano, ¿no? Las políticas públicas de ciberseguridad en el Estado peruano. Entonces, aquí pues surgirán muchas preguntas, ¿no? ¿Qué de la ciberseguridad no voy a estudiar? Eh, de repente, ¿cuál es el nivel de implementación de estas políticas públicas de ciberseguridad? ¿Cuál es la percepción de los servidores, ¿no? De repente, frente a las políticas públicas de ciberseguridad, ¿no? ¿Cuál es el nivel de repente bueno, dije de implementación? De repente, ¿cuál es el nivel de dificultad, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están limitando posiblemente esta implementación, ¿no? O cuál es de repente el aspecto normativo, ¿no? Si está de repente ya normado o existen vacíos, ¿no? Entonces hay varias preguntas que van a surgir, pero hay que anotarlo, ¿no? Porque me pueden surgir en la mente muchas preguntas, pero al mismo tiempo me puede olvidar. En cambio, cuando todas esas preguntas que me surgen, ¿no? Voy anotando, entonces yo tengo que agrupar esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, acá está más orientado al tema normativo, por acá más hay una perspectiva del servidor público, por acá más hay un aspecto tecnológico, entonces agrupo las preguntas por categorías, ¿no? Entonces ahí yo planteo una pregunta que me permita, pues, entonces digo, necesito una pregunta que me permita de repente abarcar todos estos temas, ¿no? Entonces planteo una pregunta general. Entonces ya como he agrupado también esas preguntas sueltas en dimensiones, en categorías, puedo ya yo plantear mis preguntas específicas, ¿no? Que también hay que ir ajustándolo. Como le digo, no es que surge todo, ahorita voy a plantear mis preguntas específicas, entonces yo lo anoto ya, me tienen que salir excelente y precisas esas preguntas específicas, ¿no? Pero sí debo tener en cuenta que las preguntas específicas se desprenden
de la pregunta general, ¿no? O sea, con las preguntas específicas yo respondo a la pregunta general. Si yo hablo de la corrupción, la campaña electoral, de repente de una determinada jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, acá dice de Chimpuncayao, entonces, ¿qué es lo que yo busco? ¿Cuál es cómo se relaciona la corrupción y la campaña electoral? O cuál es de repente es eh, cómo afecta la campaña, la corrupción, o de la corrupción, qué es lo que yo quiero, porque claro, la corrupción trae una categoría más amplia, ¿no? Entonces, de esa categoría amplia, para yo tener más preguntas, hay que desglosar de esa pregunta. Cuando yo hablo corrupción, hablo de los elementos que construyen, de repente, que constituyen la corrupción. Entonces, mire, entonces para poder comprender mejor, tenemos que leer sobre la corrupción, si no, no voy a tener elementos que me permitan plantear las preguntas, ¿no? O sea, voy a estar bastante limitado y voy a ser solamente, pero es que no sé más qué preguntar con corrupción, porque solamente me surge hacer preguntas de cómo influye la corrupción y nada más. Pero es que no haya preguntas, sino que habría que empaparnos más sobre la literatura de investigaciones que abordan el tema de la corrupción. Entonces van a ver cómo de repente hablan de algún tipo de corrupción, o de repente la corrupción yo lo puedo dividir en elementos, en tipos. Entonces ahí me permite sacar más preguntas, ¿no? De repente corrupción, pero corrupción, ¿referida a qué? De repente hace referencia a corrupción, pero de repente también hace referencia al lavado de dinero, ¿no? Bueno, no sé, entonces ahí hay que sumergirse más, o por ejemplo, ¿no? Habla de repente de corrupción política, bueno, la corrupción ciertamente es más entendida como una corrupción política, pero habría que desmenuzar más, leer más sobre corrupción para tener un bagaje más amplio que me permita plantear preguntas, ¿no? Entonces, de esa manera me va a permitir plantear preguntas y como digo, tener unas 10, 15. Sé que la profesora le ha pedido preguntas, entonces es importante, ¿no? Ahora, ¿por qué yo le menciono eso? Porque luego del planteamiento del problema, ¿no? Es como que una página, ¿no? Y termina, ¿no? Y termina, bueno, luego que aterrizo a la problemática ya puntual de lo que voy a hablar de mi tema, termino diciendo, por lo tanto, en este sentido, me planteo la siguiente pregunta de investigación. Dos puntos. ¿Cuál es el impacto de esto sobre esto, no? Para lo cual, me plantearé las siguientes preguntas específicas. Ah, ya. Entonces, esa pregunta general, yo lo voy a desglosar ya. Ahí sí numerado de la 1 a la 3, de la 1 a la 4. Pregunta específica número 1. Pregunta específica número 2. Pregunta específica número 3. Esto. Y pregunta específica número 4. Esto. Entonces, y así es como yo voy a delimitar. Claro, por eso es importante siempre tener en cuenta el objeto de la investigación. Es muy importante porque muchas veces esto no lo podemos pasar por alto, ¿no? Muchas veces nos perdemos en el tema, ¿no? Y descuidamos a qué es lo que vamos a investigar, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto de mi investigación, ¿no? Sobre la cual yo lo voy a hacer preguntas, ¿no? Entonces, eso quiere decir, cuando hablo del objeto, hablo justamente de, primero, dónde se va a ubicar mi investigación, ¿no? Y sobre eso, cuáles las variables que voy a investigar, ¿no? Entonces, si es el gobierno regional de Callao, ya, ok, está bien, voy a investigar el gobierno regional. Del gobierno regional voy a buscar, voy a considerar la parte de las elecciones para acceder al gobierno municipal. Pero las elecciones, esta etapa, digamos, este periodo, porque las elecciones, digamos, es un periodo en referencia al tema de la corrupción. Entonces voy a ver cómo existe ese diálogo entre, sí, entre corrupción y elecciones, ¿no? Entonces hay que buscar también cuánto ya se ha investigado sobre eso, ¿no? Claro, de repente, por ejemplo, encuentras que se ha investigado de repente en Cusco, en Cajamarca, claro, pero
eso es otro resultado, ¿no? Porque corresponde a una delimitación local, ¿no? Entonces, una cosa es hablar de Cajamarca con sus propias particularidades, de cómo se desarrolla el tema de las elecciones, qué componentes sociales, culturales influyen en el tema de las elecciones y cómo esto está ligado con el tema de la campaña, la publicidad, de repente, ¿no? Y que hablar de Callao, ¿no? En Callao existen muchos elementos que lo hace más competitivo, ¿no? El tema de las regalías, o bueno, el tema del puerto, el aeropuerto, ¿no? Que lo hace obviamente un botín, muchas veces es entendido esto, ¿no? Entonces se pelean, es una pelea, entonces para competir se requiere un buen financiamiento, ¿no? Y muchas veces para financiar, ¿cómo lo hacen, no? Entonces, ¿en qué aspectos, en qué dimensiones de la campaña se puede evidenciar o, digamos, investigar el tema de la corrupción, ¿no? En el tema de los financistas, del candidato, no sé, o de las mismas autoridades electorales del Callao, porque también sucede, ¿no? Entonces ahí hay que sacarnos varias preguntas y hay que prácticamente hacer todo agotar todas las preguntas que sean necesarias, eh, que me permitan ahí juntar, ¿no? Todas las posibilidades y en base a eso ya voy a plantear las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que usted menciona, lo ven acá, preguntas, lectura, encuesta piloto, entrevistas, digamos, ese es viendo la trazabilidad de la investigación, no es que todo se va a dar en un solo momento, ¿no? Pero, digamos, todo parte de las preguntas son orientadoras, ¿no? O sea, lo que yo me pregunto y de lo que yo me pregunto es lo que voy a investigar, entonces, digamos que el mayor sufrimiento ese es el tema del planteamiento de las preguntas porque es la decisión de decir qué estudiar, ¿no? O con quién casarme, ¿no? Es como que esta elección es igual, ¿no? Es como que lo que voy a plantearme en las preguntas es lo que va a definir lo que voy a investigar, ¿no? Entonces, muchas veces toma y es un dolor de cabeza darle forma, encontrar la forma adecuada que responda o que mis preguntas específicas adecuadamente respondan a mi pregunta general, ¿no? Pero esto vale tiempo, pero no voy a tener, digamos, todo el abanico de conocimiento para plantearme, porque si he leído un poco o prácticamente me gustó el tema, pero no he leído nada, entonces, ¿qué preguntas me voy a formular, no? Prácticamente va a quedar muchos vacíos, ¿no? Y esos vacíos prácticamente son invisibles para mí porque no he leído, ¿no? Literatura al respecto. Entonces, ese punto a tenerlo en cuenta. Entonces, como le mencioné, el tema del planteamiento del problema, ¿no? Que aterriza en preguntas de investigación. Ahora, estas preguntas de investigación se van a transformar al mismo tiempo, como digamos, en su equivalente, ¿no? En los objetivos, ¿no? De investigación y la justificación del estudio. Ahora, una pregunta de investigación, por ejemplo, que habla de cuál es el impacto, ¿no? De repente de repente de las políticas de modernización, por ejemplo, en la función pública para la atención al ciudadano, ¿no? Cuando yo me planteo esa pregunta de cuáles son, entonces existen los verbos, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar y componer ustedes en Google verbos para objetivos, ustedes van a encontrar un montón de catálogos con verbos, ¿no? Ahora, eso es importante para que ustedes tengan referencia a cuál es el verbo más apropiado, ¿no? Porque obviamente todo objetivo empieza con un verbo, ¿no? Infinitivo, que, digamos, es una palabra también orientadora, ¿no? Porque claro, si yo digo una cosa es decir, describir, determinar, medir, cada uno tiene su sentido y su peso, ¿no? Entonces, así como hay también en cada verbo, existen verbos que tienen más jerarquía que otros verbos. Una cosa es determinar, como que es un aspecto más, como que más absolutista, ¿no? Más, entonces, ese término, por ejemplo, ese verbo, yo lo pondría para objetivo general, ¿no? Porque es un verbo determinar, ¿no? Conocer, entonces pero existen otros verbos que un poco son más puntuales, ¿no? Para objetivos específicos. No digo que necesariamente determinar sea para objetivo general. Estoy dando un ejemplo, pero eso también se contextualiza por sus preguntas de investigación, ¿no? Entonces, es casi como que ahí sale, ¿no? El objetivo no es tanto para forzar, porque ustedes ya han planteado su pregunta. Con su pregunta ya va a salir el objetivo, ¿no? Si es describir,
medir, ¿no? De repente caracterizar, determinar, u otros verbos que se pueden entender, que se pueden encontrar, ¿no? Luego viene otra parte que es la justificación del estudio, ¿no? ¿Qué quiere decir con la justificación? Es decir, bueno, a ver, y hay que diferenciar entre el planteamiento del problema y la justificación. Como he mencionado, el planteamiento del problema es lo que me lleva, ¿no? A investigar, ¿no? Un poco analizando desde un macro a micro o una perspectiva un poco histórica para poder contextualizar el por qué estoy investigando. Y otro es digamos, ya la justificación, ¿no? La justificación que tiene que ver un poco a la motivación y a la importancia, ¿no? Es igual que si esto tuvieras que presentarlo para un financiamiento, ¿no? Para un concurso de investigación, pero vamos a dar digamos, un bono por investigación, ¿no? Entonces queremos ver la relevancia de su investigación, ¿no? Entonces, a ver, preséntenos. Entonces, el jurado va a decir, a ver, vamos a ver por qué, a ver cómo están justificando su investigación, ¿no? Entonces, ahí va a estar el tema de la justificación. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo la investigación, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de la investigación existen diferentes, digamos, aspectos que se pueden considerar. El aspecto teórico, porque es importante a nivel del aspecto teórico, a nivel del aspecto técnico, a nivel del aspecto metodológico, ¿no? Que se puede encontrar, que se puede de repente considerar, ¿no? ¿En qué aporta, ¿no? ¿Por qué llevar a cabo esa investigación, ¿no? Entonces ahí de repente básicamente se puede poner un párrafo que se puede ir alimentando conforme uno ya lo desarrolla su investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante también que ya en el proceso mismo de plantearnos el problema, nos vamos a chocar con muchos problemas, con muchos aspectos que va a ser importante evaluar, ¿no? El espacio físico, geográfico, el acceso, ¿no? A dónde voy a investigar, referente a seleccionar el problema, ¿no? El objetivo. Entonces, son aspectos que se tiene que considerar, ¿no? El tiempo que me va a tomar. O sea, lo que se busca aquí es que una investigación en realidad sea viable, ¿no? No sea una investigación aspiracionista que quisiera, pues, de repente medir la velocidad de esto, o sea, como que prácticamente imposible. O sea, sería genial, pero eh, no se cuenta de repente con los medios. Por eso es importante también, y eso es la indicación principal es, planteen un tema en el cual ustedes de repente tengan el interés o hayan tenido de repente algún tipo de contacto, no sé, de repente pues ya han ido investigando sobre ese tema, o de repente, no sé, de repente están haciendo prácticas en algo referido a ello, ¿no? Y que sea un tema en realidad que ustedes sientan que sí lo van a llevar hasta el final, ¿no? No es algo como que, uy, ya me aburrió, ya no quiero ver nada de ese tema, ya voy a cambiar de investigación, porque cambiar no es tan sencillo empezar de cero siempre en tema de investigación, ¿no? No es que sea imposible, ¿no? Pero muchas veces mejor es darse tiempo para, ya sea de mi tema que he planteado, qué aspectos de ese tema sí es viable que yo pueda acceder a investigar, ¿no? Entonces es importante ver el tema del tiempo, el espacio físico, los conceptos principales, ¿no? Cuánto es el avance teórico desarrollado sobre eso, ¿no? Entonces eso me va a llevar también a determinar bueno, primero la selección del problema, el objeto y también los recursos, ¿no? que se va a disponer. Bueno, algo, ya, bueno, aquí nomás vamos de repente a quedar para no ya hacer más complejo, pero sí quiero explicar un poco lo que es la pregunta de investigación, ¿no? Bueno, existen dos perspectivas y aplicaciones metodológicas que, como ya hemos estado mencionando, que es un poco más desde la mirada cuantitativa o cualitativa, vamos a abordar el estudio, ¿no? Porque mucho de eso también parte cómo yo voy a formular mis preguntas, y también
cuál es la naturaleza del fenómeno de estudio, ¿no? Porque claro, puede ser de repente uno dice, ¿sabe qué? Yo trabajo en el INEI y sabe que yo tengo mucha data, ¿no? De muestreos, de aplicaciones. Entonces, me puedo plantear preguntas, pero mis preguntas siempre van a estar orientadas un poco a la medición, ¿no? O al impacto, ¿no? Porque yo voy a hacer de repente una estadística descriptiva, una estadística inferencial. Entonces, yo tengo información y aparte manejo paquetes estadísticos. Ah, ya, interesante, ¿no? Pero es, no, ¿sabe qué? Yo en realidad voy a hacer más entrevistas, historias de vida, observación participante. Ah, ya, ya, ok, interesante. Entonces, para ello, pero por eso es importante conocer la naturaleza del fenómeno, o sea, cómo yo voy a acceder a conocer ese problema, ¿no? Entonces, en base a ello me va a llevar a plantear las preguntas. Si más de carácter de medir, ¿no? Pero para medir siempre está condicionado al manejo de paquetes estadísticos, o más desde una perspectiva cualitativa o mixta, ¿no? Claro, paquetes estadísticos decir, o pues de repente con el Excel también a veces se saca algunos aspectos de alguna estadística descriptiva, ¿no? O algunos gráficos básicos, ¿no? Eh, pero es importante, por eso, conocer cómo yo voy a investigar, ¿no? Entonces, voy a investigar de repente por una encuesta actitudinal, o de repente por una entrevista a profundidad, de repente algunos involucrados, ¿no? Entonces, ya en la parte de la formulación de los instrumentos, ya exploraremos un poco más sobre cómo formular esas preguntas, ¿no? Bueno, va a ser importante de acuerdo al ámbito, ¿no? Si es un poco más cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿no? Bien. Bueno, bueno, aquí está más el término de cómo voy a plantear siempre mis preguntas, ¿no? Bueno, mencioné, las preguntas siempre son las que direccionan la investigación y deben siempre ser claros, ¿no? O sea, no generarme más dudas o confusión esas preguntas, ¿no? Tienen que tener coherencia en la parte de la redacción y que, bueno, me orienten a que sí voy a encontrar respuestas, ¿no? No que son unas preguntas un poco que, ¿y cómo se responde esto, no? O sea, como que me dejen en el aire, ¿no? No que tiene que estar orientada hacia a que sí se puede encontrar respuesta, ¿no? Y también puedes establecer los límites, ¿no? Aspectos importantes, ¿no? Límites temporales en espacio, ¿no? Por ejemplo, gobierno regional de Callao, ¿no? O entre el 2010 y el 2020, ¿no? Siempre es importante delimitar, porque no es que estudiemos todo, ¿no? O sea, siempre nos focalizamos, pero tomamos en cuenta, ¿no? Los antecedentes, los contextos históricos para poder plantearlo, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Con esto también quiero ya indicar que ya para la siguiente semana, para el siguiente viernes, ya tienen que hacer el planteamiento de su problema. Entonces, en base a ese planteamiento, vamos ya a tener las asesorías ya más personalizadas con cada uno de ustedes para mejorar ese planteamiento, ¿ya? Pero, o sea, vamos a mejorar en base a lo que ustedes me presentan, porque si no presentan nada, no hay asesoría, pues, ¿no? ¿Sobre qué? Entonces, ¿eso qué implica hacer planteamiento? Primero, eh, planteamiento, o sea, hacer la parte introductoria del planteamiento que aterriza en la pregunta general, luego se describen las preguntas específicas, luego los objetivos, como hemos dicho, los objetivos específicos hay uno para cada uno. Así como hay una pregunta general, hay un objetivo general y por cada objetivo específico, por cada problema específico, hay un objetivo específico, ¿no? Y luego cierro con la justificación de mi investigación. ¿Ya? Entonces, eso es básico para poder desarrollar. Ahora, obviamente, estamos en el siglo XXI, donde no es que, donde todo lo tenemos a la mano. Entonces, lo ideal sería que ustedes de repente con las investigaciones que han puesto como referencia, exploren un poquito más, vean cómo están planteando, o también otro aspecto recomendado es que ustedes accedan a repositorios de tesis de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Para que
de su escuela, vean cómo están planteando el problema, las preguntas, ¿no? Ya, entonces, es importante que avancen ya sobre eso, por eso ya estamos como quedando así el tiempo necesario, ¿no? Hoy estamos lunes, estamos dando casi prácticamente, mmm, a ver, sí, pues prácticamente bien, ya bastante tiempo, o sea, hasta el 8, ¿no? O sea, entonces, pero ojo que tampoco quiere, bueno, como me van a revisar, entonces hago ya, ya prácticamente como que pongo el título y ahí lo envío, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya estamos cerca a el examen parcial. Y bueno, digo cerca porque el tiempo pasa rápido de semana a semana y tenemos que ver otras cosas. Por eso es que ustedes me dicen, tengo una duda sobre esto, ¿me puedes explicar? Entonces, o cómo puedo hacer acá. Entonces, si no podemos reunirnos previamente, yo le envío un audio por WhatsApp y por ahí estamos coordinando. Pero es importante que ya vamos a empezar planteando el problema, ¿no? Y aquí, hasta este punto, eh, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Sí, Jorge. Sí, profesor, buenas noches. Yo tenía, principalmente dudas acerca de cómo van a ser las asesorías, porque a mí me quedan bastante dudas sobre mi pregunta de investigación, porque no sé si la estoy planteando bien o si la estoy dirigiendo bien, y me gustaría más o menos esclarecer eso. Ya, claro, por eso te digo, mira, planteate todas las preguntas necesarias. O sea, no es que a la primera me va a salir la pregunta iluminada y como, uy, ya, me sale la primera pregunta y esa es la pregunta. No. Primero tienes que generarte muchas preguntas al respecto de lo que tú quieres investigar. Luego de eso, plantéate unas 10, 15 preguntas y trata en base a esas preguntas, ver, ya sé si puedes de repente agrupar o ver cuál es la pregunta que te podría orientar y ser una pregunta como que general sobre la cual se describe, ¿no? Ahora, claro, como digo, ya ustedes han planteado el tema, que es un buen punto de referencia, y sobre ese tema, planteese preguntas. O sea, esto es equivocarse, ¿no? O sea, yo no le voy a decir, ya, mira, hazlo así tu pregunta, ¿no? Ustedes tienen que demostrarme que se han equivocado bastante, que han planteado muchas preguntas y en base a eso podemos orientarle cómo eh, se puede construir, porque la pregunta no se encuentra, ¿no? Como que debe estar escondida, por ahí cómo lo encuentro, no, no, hay que construirlo, ¿no? Entonces, y eso se construye en base a lo que también se revise de otras investigaciones respecto al tema, ¿no? Entonces, no hay problema, si ustedes de repente quieren alguna orientación previa, avancen ya por lo menos en redactar el planteamiento, porque si, sin nada, así como que ya, a ver, esto es, ¿cuál puede ser mi pregunta? No. Tienen que mínimamente plantear hacer el planteamiento, la parte inicial del planteamiento, y ahí, y ensayar preguntas, ¿no? ¿Sabe qué? Esto es mi pregunta general y mi pregunta específica. Ensayen, equivóquese, o sea, atrévase a hacer eso, y luego me dice, ¿sabe qué? He hecho esto, ¿qué opina? ¿No? Y ahí conversamos, ¿no? Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Pero ya, obviamente, ya para el próximo viernes, ya lo ideal es que entre esta semana y la siguiente me consulten, ¿no? Mira, he avanzado esto, ya tengo acá, ya tengo avanzado el planteamiento, mis preguntas generales, mi pregunta específica, ¿qué opinas? ¿Qué me sugieres? ¿No? ¿Qué podemos hacer acá? Allá. Entonces, ya, entonces, cosa que ya cuando ustedes tengan que presentar ya el siguiente viernes, ya presentan una propuesta, ¿no? Porque y ya la profesora es un poco, digamos, más directa en este aspecto y ya va a querer que ya esté ya bastante afinado. Por eso que más bien quiero anticiparme a que ustedes tengan una propuesta más sólida.
ya a que cuando digan presenta tu trabajo, tu avance, ustedes ya presenten ya la pregunta planteada, algo desarrollado, su esquema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y no hay problema, como digo, primero avancen, equivóquese planteando su pregunta general, su pregunta específica, ¿no? Y de repente le hacen bien y por ahí de repente un ajuste, porque tampoco sería de repente mayor dificultad en poder orientar, ¿no? Pero tienen que preguntar con algo, pues, ¿no? Con algo ya avanzado. Ya, entonces eso es la tarea. Entonces ya igual esto voy a publicar ahí en el chat para que ya vayan avanzando. Porque este viernes, perdón, este miércoles ustedes tienen clase y el próximo miércoles también. Ya la profesora ya le va a ir preguntando por su planteamiento del problema. Entonces, por lo menos ya tengan algunas preguntas, aunque si no lo tienen todavía como que plasmado, organizado como un planteamiento, pero tengan a la mano preguntas general, preguntas específica de referencia, porque la profesora le va a orientar. Y ahí también tienen una oportunidad, ¿no? Para que le digan, profesora, ¿cómo yo puedo ajustar, ¿no? Recuerden que esta es una asesoría solamente y en la clase ustedes tienen aún más amplitud para que le consulten, ¿no? No esperen que la profesora de repente le pregunte a ustedes cómo debo investigar. No, más bien, si ustedes tienen un espacio, la profesora se va a explayar bastante en un tema, ¿no? Y aprendan también de lo que le enseña a otro, porque la profesora toma como referencia un ejemplo y hace y trabaja con un ejemplo y usted tiene que seguirlo, la manera como está formulando las preguntas, cómo está formulando los objetivos, para que ustedes lo repliquen, ¿no? Porque imagínense repetir con cada uno lo mío, prácticamente como si la clase fuera solamente con uno, ¿no? Por eso que la profesora hace clase, pero toma un ejemplo, pero obviamente ese ejemplo, que si bien le beneficia, digamos, a uno porque le apoya en parte, pero eso que sirva también como referencia de cómo se tiene que plantear. Entonces, con la profesora, alguien le va a decir, a ver, presenta tu avance, ¿no? Ya, entonces presenta el avance y vale las preguntas. Esas preguntas, si tienes que hacer así, vamos a hacerlo así, ¿qué quieres investigar? Entonces ahí te va a hacer en línea, así como que proyecta tu trabajo y te va a dictar cómo posiblemente tendrías que hacer las modificaciones. Ahora, esas modificaciones que te indica son, digamos, la referencia que tú tienes que mejorarlo, porque no te vas a quedar tal cual te menciona, porque al final el que está investigando eres tú y no es la profesora. La profesora te dicta, y eso te va a decir después también, yo te he dicho esas observaciones, pero para que en base a eso tú lo mejores y no te quedes solamente con lo que yo te he dicho y como que estático y ya prácticamente ni una coma le agregues, ¿no? O sea, te dice, pero ya con eso tú lo mejoras, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es importante, por eso que mejor tengan ya algo de avance al respecto. Y ya en este horario lo complementamos para poder afinar y ajustar mejor, ¿no? Pero ya entramos ya de lleno al desarrollo y sí, un poco puede sonar tedioso o estresante, pero bueno, solamente eh, bueno, tomarlo por el aspecto de que es un proceso de que si bien eh, puede sonar muy complicado, muy tedioso, muy aburrido en el inicio, en el proceso, pero cuando ustedes ya vean sus frutos, al final van a agradecer porque a veces, mientras no nos exijan a nivel de formación de cada etapa, no se recogen los frutos, ¿no? Pero a veces haber aprendido va a valer la pena porque, como le mencioné, la investigación es un eje fundamental en el aspecto profesional, ¿no? Entonces, mientras ustedes tengan buenas bases, va a ser un factor diferenciador, ¿no? En su ejercicio profesional. Y bueno, quedamos aquí, no sé si hay alguna otra consulta, no se olviden de subir también las lecturas, su mapa mental, ya lo que faltan. Primero se suben ya todas. Hay una que está para este primero, este viernes. Sí, buenas noches, profesor. Una consulta. Sí. Este,
Me parece que la semana pasada, cuando estábamos justo en la sesión, entró la profesora Durga y algo le comentó sobre las grabaciones de la clase. ¿Sabes si se van a subir, si se encontraron? Ya, indíquelo siempre a la profesora al recordar que grabe, porque bueno, tiene un poco de dificultad en el tema de la tecnología, pero si ustedes lo orientan para que grabe, va a grabar. Ya luego yo coordino con ella para que lo suba al, al Classroom, pero claro, si no ha grabado no, no va a haber que subir, porque bueno, se nos pasa, la verdad que está olvidando, pero siempre van a acordar para que grabe, ¿no? Y bueno, aunque sus clases, algunas son más teóricas, otras más prácticas, em, bueno, obviamente cualquiera que toque en el día desarrollar, si más, un poco más teórico, más práctico, siempre va a ser muy, muy valioso que esté grabado. Eso no implica que dejen de asistir porque hacía la profesora sí tiene una memoria, dice, tú no vas a venir a estas clases y pues como que no tienes derecho a reclamar o decir, no, no es que no tienes derechos, no, mejor dicho, no puedes omitir, pues, porque si faltaste, entonces iba a ser que la profesora explicó algo ahí y no se tuvo en cuenta, ¿no? Por eso es importante la asistencia y bueno, si ustedes tienen contacto también con sus demás compañeros, anímenlo a que asista, que no pierdan esta primera etapa que es básica, básica, básica. Después, que puedan alinearse va a ser un poco cada vez más complicado, ¿no? Bien, entonces quedamos aquí y ya nos estamos reencontrando. Igual cualquier consulta me escriben ahí por WhatsApp y estamos por ahí coordinando igual para brindar las asesorías que sean necesarias. Listo, muy bien, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Listo, muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas Noches. noches, profesor. Muchas gracias. Bien.